Durante la noche del 29 de noviembre, la cuenta secundaria de Jennie en Instagram realizó una publicación después de mucho tiempo inactiva. Fue a través de su historia que dijo: "Me llevó 2 meses recuperar esta cuenta. Por favor, dejen mi espacio personal tranquilo". Así que me parece un buen momento para realizar este video. Antes de comenzar con el video, quiero recomendarles la aplicación Vibe. Una aplicación para crear videos y edits fácilmente, para publicarlos en redes sociales. La aplicación es simple, no se requiere un alto nivel de edición, por lo que hace todo más llevadero y divertido. Tiene unos modelos preestablecidos que están geniales y cuenta con una variada biblioteca de recursos. También incluye una biblioteca de música disponible de diversos géneros, la cual se va a ampliar en el futuro. Se pueden agregar filtros que son populares en el momento. Y tiene unos efectos de transición muy buenos, que son re difíciles de lograr en otros programas de edición. Pero Vibe los tiene todos a un solo clic. Además, permite exportar y compartir los videos al instante. Para conseguirla solo hay que buscar Vibe en la Play Store y descargarla. Es esta opción. También no se olviden de dejar su honesta reseña, como yo estoy dejando la mía ahora. Dejo el link en la descripción de este video que lleva directamente a la página para descargarla. Ahora sí, vamos con el video. Jennie forma parte del grupo Blackpink, que se encuentra bajo YG Entertainment. Nació en el año 1996 y fue aprendiz durante un periodo de 6 años. Desde que ha debutado en el año 2016, Jennie ha ganado una enorme popularidad mundial. Muchas personas la admiran y aprecian, pero también hay otras a quienes no les agrada o que inclusive toman las cosas que no les gustan de ella y las transforman en insultos personales. Parece que Jennie siempre está debajo de la lupa del mundo, quienes esperan el más mínimo error o malentendido para atacarla. Este video no es para alentar los comentarios maliciosos hacia ella, sino para intentar demostrar las absurdas razones que las personas tomaron y siguen tomando para despreciar y desmerecer a la gran artista que es Jennie. Tampoco es para intentar convencer a nadie de nada. Todos están en la absoluta libertad de que no les agrade a una persona, ya sea un artista o no, pero eso no le permite a nadie enviar comentarios despectivos o maliciosos. Los puntos que voy a tratar de explicar en este video son los comentarios relacionados con su personalidad y actitud, el favoritismo, o mejor conocido como la princesa de YG, las acusaciones de bullying contra sus compañeras de grupo, y los comentarios que cuestionan sus habilidades como artista. Jennie ha sido odiada por mostrarse en público con una expresión seria o simplemente no expresando nada en particular, lo que se denomina resting face y muchas veces es abreviado con las siglas RBF. En la industria del K-pop es usual ver a las ídolos mujeres sonriendo todo el tiempo, mostrando una actitud inocente y adorable, pero hubo ocasiones en las que Jennie no se molestó por ocultar su verdadero estado de humor o por fingir una sonrisa. Como también hubo momentos en que las personas exageraban completamente la situación sobre las expresiones faciales de Jennie. Como por ejemplo, esto sucedió cuando Blackpink apareció en el aeropuerto de Corea del Sur luego de terminar su concierto en Malasia. Según publicaciones de internet de ese momento, a todas las personas presentes les llamó la atención la actitud de Jennie en ese lugar. Especialmente se hizo reconocida esta foto tomada por una página de noticias, a partir de la cual comenzaron a comparar a Jisoo con Jennie, diciendo que ella se mostraba molesta y odiosa, mientras que su compañera pudo sonreír para las personas presentes. Pero en las fotos tomadas por fans, Jennie está riendo y conversando con las personas, solo que estas fotografías no se volvieron virales como aquella tomada por un portal de noticias. También se vio envuelta en críticas cuando la acusaron de ser grosera con un conductor del programa Knowing Brothers.
El conductor le preguntó a Jenny de qué parte de Nueva Zelanda era, a lo que ella respondió si siquiera conocía alguna ciudad de Nueva Zelanda. A pesar de que en el programa rieron y la situación no fue incómoda, las personas tomaron esto y empezaron a llamarla grosera por hablarle de esa manera a alguien mayor. Pero la cuestión es que la base de ese programa es que están en un salón de clases completo de personas de diferentes edades, pero que pueden conversar como si todos estuviesen en el mismo año, además de tratarse de un programa de comedia. Está hecho para romper con la tradición coreana del lenguaje formal. Por eso es altamente popular, y a las personas les interesa ver las interacciones entre distintas figuras públicas de diversos ámbitos y edades, tratándose como iguales y amigos. De todas maneras, en Corea del Sur, una simple mirada seria por parte de una mujer es tomada negativamente, más aún si se trata de un artista de K-pop, de quienes siempre se espera que sean sumisas, adorables y complacientes. Cuando muestran que están molestas o no con el mejor humor, suelen ser demonizadas, mientras que muchos ídolos masculinos son adorados e inclusive sexualizados por sus apariencias serias y misteriosas, y de todas maneras las personas opinan que son amables, mientras que si una mujer lo hace, es una maldita odiosa. Otras opiniones con poco o nada de fundamento dicen que Jennie es engreída y poco profesional. Un ejemplo que toman para esto es cuando ella simplemente salió del escenario por un problema con su vestimenta, cuando otros artistas de K-pop se las arreglan al menos hasta que termine la canción. Comparan esta situación con la de Chen de EXO, cuando en medio de una presentación de la ceremonia de premios Mama, su pantalón se rompió, y para solucionarlo se quitó el abrigo y lo ató en la cintura mientras los demás miembros cantaban. Pero esta comparación son de dos contextos totalmente diferentes. Una es un concierto y otra es una presentación en las ceremonias de premios más importantes durante una transmisión en vivo al mundo. En internet, las personas opinan que Jennie es tratada diferente a las demás miembros de Blackpink, según los atuendos que luce, el tiempo en pantalla de los videos musicales, la cantidad de líneas en las canciones y porque su solo fue el primero al salir al poco tiempo de haber debutado. De todas maneras, esas personas no parecen darse cuenta de que Jennie es solo una empleada de una gran empresa. Ellos se interesan por comerciar lo más posible, y Jennie es solo un método más que tienen para lograrlo. Ante la desigualdad que puede observarse en algunas ocasiones, no hay que señalar a Jennie, sino al equipo de gestión de YG Entertainment. Esto logró que el fandom se divida y que se generen disputas dentro del mismo. A esto del favoritismo también se le asocia su relación con Kai de EXO. La noticia de que ellos mantenían una relación sentimental solo les dio más razones a las personas para enviarles comentarios maliciosos a ella. YG Entertainment tiene una conocida regla, la cual se trata de que sus ídolos no tienen permitido mantener relaciones amorosas al menos por 2 años desde el debut. El motivo de esta extraña regla es para que los ídolos se concentren en su crecimiento durante los primeros años en la industria. Pero la noticia de Kai y Jennie fue publicada el 1 de enero del 2019 y compartía que los ídolos fueron vistos juntos en público en agosto del 2018. Por lo tanto, se estimaba que cuando habían empezado la relación, Jennie aún no había cumplido los 2 años desde su debut. Esto llevó a que las personas comenten reiteradamente que esta era una de las ventajas que ella tenía a ser la supuesta princesa de YG. Pero por otro lado, lamentablemente, la teoría de que Jennie es la favorita de la agencia fue asociada a que ella habría realizado algunas acciones con el expresidente de YG Entertainment o con otros ejecutivos para lograr tener ese favoritismo. But you never know.